es un honor introducir a Roger Paredes. Roger es un fenómeno, la verdad. Él hizo su residencia en el Hospital de Sant Pau en una época en la que no se libraban las guardias y posteriormente completó su formación en Harvard. Ha sido pionero en aplicar la secuenciación profunda al estudio de las resistencias. Tiene una mente muy inquieta, ha tenido contribuciones en un montón de campos y áreas. A nivel científico es un crack, tiene más índice H que años, que es ahí un hito difícil de alcanzar en la carrera investigadora. Y tiene una gran perspectiva, fruto de ese conocimiento en secuenciación, pues empezó hace ya más de 10 años a investigar en microbioma. Ha tocado muchos campos y ha tenido aportaciones muy relevantes en factores que determinan la composición de la microbiota, en impacto de las terapias, en patogenia, reservorios, y además de ser un gran colaborador, tiene un gran liderazgo. Lidera el proyecto Mistral, que es un proyecto europeo muy colaborativo de más de 10 millones de euros que va dirigido a resolver grandes cuestiones del microbioma en el VIH. Así que ansiosos por escucharte. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer, gracias a los organizadores por la invitación. Es un placer estar aquí, además, hablar delante de Sergio, porque Sergio es realmente el pionero del microbioma y no lo digo para hacer la pelota, en España. Y entonces es un honor y además es un muy buen amigo. Bueno, me han pedido este título, de la pasión a la acción, ¿de acuerdo? Y entonces empezaremos. Primero, unas reflexiones sobre la pasión. Cicerón dice que sin pasión nada grande se ha conseguido jamás. Aristóteles que la pasión es como el fuego, puede calentar o puede quemar. Y la pasión es poética, pero luego la acción es mucho más prosaica, es más difícil. Entonces Séneca dice la pasión es esclavitud, la razón libertad. Deciros que este es el mismo señor, es Lorenzo Lamas, para los que crecisteis y fuisteis a EGB. Y Epicuro no es la pasión lo que nos hace felices, sino la medida en que vivimos. Bueno, esto era para ayudar a despertar a todo el mundo. Entonces, bueno, microbioma hoy, ¿dónde estamos a día de hoy? Y solo os pongo esta imagen. Idealmente, bueno, nosotros estamos intentando entender la Vía Láctea. ¿Y por qué pongo la Vía Láctea? Porque en cada uno de nosotros hay tantas bacterias como estrellas en la Vía Láctea, ¿vale? Entonces, imaginaos la magnitud del problema y la realidad es que no terminamos todavía de entender el microbioma, pero lo estamos intentando. Además, estas estrellas interaccionan entre ellas, se hablan, se modulan, etc. Y entonces es un tema realmente muy complicado. La relevancia médica del microbioma a día de hoy, es decir, no está en la clínica en la mayoría de los casos, pero sí que está claramente en boga en muchísimas áreas. Gastroenterología, infecciosas, onco, trastornos metabólicos, psiquiatría, medicina pulmonar, salud reproductiva. Una indicación clara es el trasplante de heces, el trasplante de microbiota en Clostridium difficile. Esto sí que está establecido, está incluso en guías y se hace en muchos sitios, funciona realmente muy bien. Y en todos los otros casos, pues lo que queremos hacer es mejorar la eficacia de las vacunas, mejorar la respuesta a la inmunoterapia del cáncer, mejorar la sensibilidad a la insulina. Y todo son cosas en las que sí que vemos que realmente en el entorno del laboratorio esto funciona, pero todavía no hemos terminado de hacer el último paso, ¿no? Aplicaciones, que es lo que nos interesaría como médicos. Algunas consolidadas, de hecho, la única que está consolidada es el trasplante de heces en Clostridium difficile, funciona extraordinariamente bien, más de un 80% de éxito. Tenemos los probióticos que pueden ayudar a prevenir algunas diarreas, complemento de la enfermedad inflamatoria intestinal o del síndrome inflamatorio también. Postbióticos, de hecho, es el único ensayo randomizado prospectivo que ha demostrado un beneficio en long COVID, por ejemplo, ha sido con un probiótico y un postbiótico. Entonces, esto es muy interesante. Y bueno, y todo lo demás, pues estamos ahí batallando. Un gran ejemplo es, de hecho, este paper, que es un paper seminal de Sergio Serrano, publicado en Nature Medicine, que se dice pronto, ¿de acuerdo? Donde él lo que vio, y si no ya me corregirás, es que cuando mirabas los metabolitos que estaban produciendo estos microbios, había una serie de metabolitos que estaban incrementados en personas que tenían un HSIL, ¿vale? Y que cuando utilizabas esta información podías ayudar a reclasificar las personas que podían tener un HSIL versus las que no lo tenían. Un estudio extraordinariamente riguroso con 2 cortes, una de descubrimiento, otra de validación, un ejemplo muy concreto además generado desde aquí.
Problemas del microbioma, pues aquí los tenéis, ya lo sabéis. Variabilidad interindividual, falta de estandarización, evidencia clínica limitada, preocupaciones de regulación, de seguridad y después cómo lo integramos el microbioma realmente en el trabajo clínico. En cuanto al VIH, ¿qué cosas sabemos? Intentaré ir yendo a través... La primera que sabemos es que el VIH causa disbiosis. Esto estuvimos un tiempo buscando. La idea es esta diapositiva ya la he presentado algunas veces. El VIH, esto es un hilo terminal, una foto de un trabajo de Jason Brenchley. Esto es lo que ocurre, esto tan feo de aquí, pues es el GALP. Y en 15 días pues el intestino se queda así, una gran destrucción de células, lesión en la pared, se produce translocación bacteriana, hay también una cicatriz inmunológica y esto genera inflamación que es causa de la mayoría de los problemas crónicos que vemos en la clínica. No es la única causa la translocación bacteriana, la cicatriz inmunológica y otras, pero ahí es donde está un poco la parte central. Después de darle muchas vueltas, nosotros vimos que se asociaba, la composición del microbioma estaba asociada también en grupos, digamos, en hombres que tenían sexo con hombres, tenían una composición distinta de los que no. Pero en este estudio, que creo que es el más claro de todos, utilizando la cohorte Athena, Iván Vujovic-Sijin, pues realmente demostró que sí, es verdad que la práctica sexual influye, pero también hay un microbioma que es típico del VIH. Y lo que hemos ido viendo es que en realidad aquí lo que veis en gris son los enzimas que están incrementados en personas que tienen disbiosis. Entonces, básicamente, lo que viene a decir esta diapositiva es que el microbioma se adapta a la inflamación crónica que tienen estos pacientes o a la inflamación incluso aguda que tienen nuestros pacientes. Y esta figura, que es antigua, pero yo creo que es muy importante, nos dice, aquí lo que veis, comparamos personas que no tienen VIH y después personas con VIH con distinto nadir de CD4. Primer mensaje es, aunque hay otras causas, entonces, low gene counts es gente que tiene el microbioma empobrecido, son estos naranjas de aquí. Cuanto menor es el nadir, menor diversidad o menor riqueza de genes, más disbiosis. Pero también lo que nos está diciendo esto es que el VIH no es la única causa de esta disbiosis. ¿Por qué nos importa? Pues porque esta disbiosis, de hecho, se asocia a... Veis aquí este mismo grupo de Iván Vujovic. Lo que vieron es que el nadir de CD4 estaba también asociado con un índice que construyeron ellos de microbiota, y las dos cosas están claramente asociadas. Pacientes con nadires más bajos pues tienen más disbiosis. Y hasta hace poco no sabíamos si realmente esto se podía recuperar. Trabajos también de Sergio Serrano, ya hace un cierto tiempo, es que además de todo eso no es solo la cantidad de bacterias, sino también los metabolitos y el metabolismo que están haciendo estas bacterias, lo que realmente influye. Aquí tenéis un análisis de metaboloma en intestino y en plasma de distintos grupos. Estos son pacientes virémicos no tratados, respondedores inmunológicos, no respondedores, etc. Veis que el metabolismo es distinto. De manera que la infección por el VIH se asocia a disbiosis. Segunda es que la disbiosis probablemente contribuye a la comorbilidad. Y esto todavía no lo tenemos del todo claro. Hemos dicho que el nadir se asociaba a disbiosis. Y por otro lado vemos que el nadir se asocia también a mortalidad y la ratio CD4, CD8, etc. Entonces, si no hacemos la estadística bien, rápidamente encontraremos una asociación, ¿de acuerdo? Entonces, para intentar resolver esto, en el grupo Mistral, lo que hemos hecho, y muchos de vosotros estáis involucrados, hemos generado una cohorte de aproximadamente 1000 personas que están seguidas prospectivamente de 22 centros de Europa y de Israel. Y aquí lo que hemos empezado a hacer es el análisis del microbioma de todas estas personas. Y para empezar, lo que sí que vemos es, aquí lo que veis es la asociación de distintos parámetros de riqueza génica y de especies observadas con la interleuquina 6. Y entonces en este grupo tan grande realmente estamos confirmando más o menos lo que ya sabíamos, pero que no hubiese sido sorprendente ver cosas distintas. Es decir, a la gente con menor riqueza intestinal, mayor IL6. Y lo que vemos es que después también cuando ajustamos estos resultados, estos son los resultados no ajustados, pero aquí también los que están ajustados por factores de confusión, pues está una asociación que realmente es fuerte, ¿vale? Por ahora estamos trabajando solo en marcadores de inflamación, no tenemos suficiente potencia estadística, pero vamos a seguir estos pacientes un total de, idealmente, mínimo 3 a 5 años.
está el tema del funding, que siempre es importante, y calculamos que a partir de aquí veremos ya pues, infartos, insuficiencia renal crónica, intentaremos asociarlo con endpoints fuertes. Entonces no sabíamos que el microbioma se deterioraba con una infección por VIH severa. Lo que no sabíamos realmente es si se recuperaba. Había estudios de sí, si no. Entonces os enseño este trabajo que ya conocéis. Este es un ensayo clínico liderado por el doctor Miró, es el ADVANCE 4. Entonces este es un subanálisis de ADVANCE 4. Y como ya sabéis todos, los ensayos clínicos del doctor Miró son los mejores. No falta nada, está todo perfectamente organizado, están muy bien pensados. Y eso lo que nos permite es mirar el microbioma al cabo del tiempo. Y aquí se comparó, si os fijáis, Abacavir 3TC, que esto ya no lo damos tanto, pero la gran diferencia es dolutegravir versus darunavir. Esto todavía no está publicado, estamos ahí, estamos trabajando, pero lo que podéis ver es que cuando los pacientes que empezaron con una mediana de 43 CD4 empiezan un tratamiento con dolutegravir, mejora claramente, significativamente la riqueza intestinal, mientras que cuando empiezan con un inhibidor de proteasa, no. ¿Vale? Entonces, es el contexto de Abacavir 3TC, hay toda una serie de cosas, pero es posible que lo que nos dice este estudio es que muy posiblemente el tipo de fármaco que nosotros estamos iniciando, de tipo de tratamiento importa de cara a la recuperación del microbioma. Y aquí solo unas imágenes. Las revisiones son más complicadas, pero esta es mucho más interpretativa, digamos, de cómo sube Lactobacillus, Bifidobacterium, Stilibacter, toda una serie de bacterias que están asociadas con un microbioma, digamos, más favorable. Y esto además está correlacionado con una reducción también de marcadores inflamatorios, aunque no es absoluta. Entonces, sabemos que el VIH altera el microbioma, que si estamos con una infección a largo plazo, pues lo altera más. Sabemos que si empezamos tratamiento con inhibidores de integrasa, tenemos unas probabilidades buenas de que el microbioma se vaya recuperando. Además, se recupera, los cambios que nosotros vemos, los vemos a cabo de 6 meses, es decir, no necesitas mucho tiempo. Después la gran pregunta, que es aquella de por qué me meto en esto, que es porque es importante para la curación del VIH. Entonces os intentaré convencer. Aquí hemos trabajado con Christian Brander, Bea Motte, Lucía Bailón en ensayos, básicamente, y os enseñaré algunos que están publicados y otros en los que estamos totalmente introducidos. Este es un ensayo publicado, si os acordáis, este es el BCN02. Resumen, es una pauta de vacunación compleja, solo una rama, y se interrumpe el tratamiento, entonces hay 3 pacientes que controlan. ¿De acuerdo? Y aquí lo que vimos claramente es que estos 3 pacientes tenían una composición de microbioma totalmente distinta. Estaban enriquecidos en bacteroides, empobrecidos en clostridiales. Luego lo que vimos también una gran diferencia en la riqueza génica, esta es la riqueza alfa, y aquí tenéis la beta diversidad. La beta diversidad viene a ser cómo se parecen los microbiomas entre sí. Entonces lo que veis es que los controladores estaban aquí, todos se parecían más entre ellos al cabo del tiempo, mientras que había mucha más dispersión en los no controladores. Un resultado muy importante también fue que aquí veis una correlación entre esta ratio de bacteroides clostridiales, que es una manera de simplificar la complejidad, y el reservorio, tanto a nivel de ADN como a nivel de ARN asociado a células. ¿Vale? Entonces, claramente había una asociación entre esta composición y el reservorio. Después lo que hicimos fue también en este estudio, analizamos el proteoma, sacamos muestras independientes, lo mandamos a Case Western y lo que podéis ver aquí es que los controladores tenían un proteoma intestinal claramente distinto de los no controladores, sobre todo a expensas de proteínas derivadas de clostridiales. Y entonces también miramos el transcriptoma y lo que vimos es que todo esto son estudios, digamos, independientes que no tendrían por qué estar correlacionados entre sí, ¿no? Y lo que vimos es que, de hecho, el transcriptoma en PMCs nos apuntaba a que había un incremento en lo que eran tránscritos asociados con la inflamación, básicamente. Y lo mismo en proteínas plasmáticas. De manera que, bueno, está bien, son resultados que son muy interesantes, pero es una sola rama, es un solo estudio, no hay grupo control. De manera que podéis decir, bueno, si esto fuera cierto, pues sería muy bonito, pero no sabemos seguros si es cierto o sencillamente es que son estos 3 pacientes han salido así. Entonces ahí seguimos un poco, entre comillas, parasitando los estudios de Bea Motte y Lucía y Christian
y les pedimos muestras de este ensayo que es el AELIX 002, ¿de acuerdo? Esto ya es otra historia, esto ya es un ensayo prospectivo, aleatorizado, ensayo de vacunas. Los ensayos de vacunas son extremadamente complejos, no pueden ser muy grandes porque no existen, pero es un ensayo. Aquí lo que se hizo fue, de nuevo, ellos siempre hacen pautas súper complicadas de vacunación, pero teníais DNA, MBA y luego es un chimpadeno y MBA, ¿de acuerdo? 30 pacientes en una rama, 15 pacientes placebo. Aleatorizado y al cabo de un tiempo paraban el tratamiento y veíamos qué pasaba. Lucía, este es el paper de la tesis de Lucía Bailón, entonces no está mal para hacer una tesis. Yo hacía guardias, pero yo no hacía Nature Medicines cuando esto, o sea, qué felicidades. Un paper extraordinario. Bueno, lo importante de este es que aquí hay materia, hay chicha, ¿vale? Cuando vacunan, ellos lo que ven, porque si queremos ver el efecto del microbioma necesitamos un poco de fenotipo, de efecto para poderlo asociar. Tienen muchísimos más datos, pero aquí lo que podéis ver es que esta respuesta del eSpot, pues claramente hay un incremento de las respuestas que van dirigidas sobre todo al HTI, que es el inserto, el inmunógeno que ellos utilizan, ¿de acuerdo? Mientras que en el placebo no. Luego, además, es interesante esta parte en rojo y azul, son las respuestas que van dirigidas específicamente al HTI, que no son respuestas dispersas. Y aquí tenéis los datos, incluyendo a todos los pacientes, cuando paraban el tratamiento. Y aquí los pacientes, como Christian Brandes le gusta mucho la genética del huésped, pues también miraron qué pasaba si excluías a los pacientes sin HLA beneficiosos. Y el resumen es que, bueno, tenemos toda una serie de pacientes, digamos, que controlan o que están en una interrupción de tratamiento más de 12 semanas y otros que no. Bueno, pues miramos el microbioma y aquí tenéis en la izquierda el placebo. Aquí los vacunados. Y aquí los vacunados excluyendo el HLA beneficioso. Ya os digo que estas de la derecha son siempre idénticas a las de la izquierda, ¿vale? O sea que si queréis mirar solo estas dos. Entonces lo primero que veis es que aquí, bueno, la N no es muy grande, pero no vemos una estructuración del microbioma. En cambio, en los vacunados sí que vemos una estructuración del microbioma. Y lo que ya es muy interesante es que, fijaos aquí, ya decimos para bacteroides, 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 para bacteroides, ¿de acuerdo? Y por aquí ya tenemos clostridiales, con lo cual se parece bastante a lo que encontramos en el BCN02. Cuando miramos exactamente qué especies están enriquecidas, de nuevo, podéis ver aquí, estas son las que están enriquecidas en los vacunados y estas son las que están empobrecidas en los vacunados. Veis un incremento de bacteroides y una reducción esencialmente de clostridiales, con alguna variación. Lo mismo cuando nos centramos solo en los que no tienen el HLA beneficioso. Estos son los datos basales y estos son los datos justo antes de la interrupción de tratamiento, ¿vale? Entonces, en los dos casos vemos lo mismo. Ahí, vale. Cuando cogemos estas especies, intentamos predecir lo bien que clasificamos al que responde y al que no responde. Para simplificar, aquí tenéis la curva ROC de las especies. Cuando consideramos solo las especies enriquecidas, aquí en azul clarito las empobrecidas, y aquí cuando consideramos las dos. Pues bueno, no está mal, es una curva ROC de 84%, que tendríamos que validar en otro estudio para estar seguros, pero es que no hay tampoco muchos estudios, ¿vale? Si alguien tiene uno, nosotros lo validamos y no hay ningún problema, pero es un clasificador bastante bueno para empezar. Y luego lo que hacemos es mirar en esta gente, estas especies que están enriquecidas y empobrecidas, ¿vale? ¿Qué pasa a lo largo del tiempo? Y aquí veis en placebo, estos son los respondedores, los que están en la ATI más de 12 semanas, y aquí los que no. Y más o menos, pues no se ve mucha cosa. En cambio, los que están vacunados, ves que ya había una diferencia bastante importante, y cuando ya miras los vacunados sin HLA beneficioso, pues todavía más claro. Es decir, ya hay un cambio en el basal, que es un cambio que se mantiene al cabo del tiempo. Aquí vemos un dip siempre, aquí y un incremento aquí que coincide entre los dos grupos de vacunas. Esto no sabemos si es debido a esto o no, pero sí que vemos que al cabo del tiempo esto es muy consistente. Y lo que es ya muy interesante porque es estos datos de aquí. Estas son las correlaciones entre parámetros que son muy importantes para saber si la vacuna funciona
y esta ratio microbiana, ¿de acuerdo? Y entonces, en resumen, lo que vemos es que la ratio microbiana se asocia a CD4-CD8, a la amplitud, a la producción de granzima B, etcétera, toda una serie de parámetros, y también se asocia negativamente con el tamaño del reservorio y el provirus total, intacto, etcétera, etcétera, solo en personas vacunadas. Con lo cual, hay un papel del microbioma y hay un papel, en mi opinión, de la vacuna, ¿de acuerdo? Esto es más complejo, no es blanco y negro, sino... ¿Por qué? Porque en placebo no lo vemos. Entonces, en resumen, en 2 ensayos humanos independientes de vacunación terapéutica, lo que vemos es el enriquecimiento por bacteroides y disminución de clostridiales asocian a un menor tamaño del reservorio, mayor inflamación, aumento de respuesta a las vacunas y mayores probabilidades de control virémico. Ya son 2 independientes. Pero entonces la pregunta es, muy bien, ¿podemos modular? Esta sería la acción, que es lo que queremos al final. ¿Podemos volver a un no respondedor? ¿Lo podemos transformar en respondedor? Entonces, esto en humanos no lo hemos hecho, pero lo que sí que hemos hecho es en ratones administrarles 3 compuestos, que son 3 compuestos, son probióticos, se llaman Life Biotherapeutic Products, de una compañía americana que se llama Vedanta, donde si os fijáis, aquí en rojo, estos compuestos están bien definidos, están publicados y sabemos exactamente la composición. En rojo están los bacteroides, ¿vale? Entonces tenemos el 800, 804 y el 417. Estos verdes son otras clases de especies y estos son clostridios. Entonces, si os fijáis, el 804 es como el 800, pero no tiene estos 2 clostridiales. Y el 417 tiene clostridium. En resumen, estamos dando bacteroides y clostridiales. Y entonces lo que hacemos es vacunar ratones con el HTI, pero solo con DNA, ¿vale? De entrada, la vacuna, digamos, de Christian es una vacuna que es muy inmunogénica. Entonces, de entrada, para poder ver si hay diferencias o no. Este es el experimento. Estos son ratones, 20 por grupo, machos, hembras, el MOC, la vacuna, o sea, nada, vacuna con 800, vacuna con 804 y vacuna con el clostridiales. Bueno, entonces lo primero que vemos, estos son datos que están generando Igor Moraes y Alex Olvera, y lo que vemos siempre, aquí veis el porcentaje de esplenocitos productores de interferón gamma. Entonces veis que 804 tiene una señal, mientras que el clostridiales, que es este de aquí, es menos. Cuando ya nos metemos en CD8, CD25 o CD4, CD25, OX40, las diferencias ya son mucho más grandes. De manera que los bacteroides están subiendo la respuesta y los clostridiales no. Entonces lo que vemos es aumento de activación y proliferación de células T en los ratones que están recibiendo bacteroides. Si nos centramos en respuesta en marcadores de granzima B, que estos son una proteasa que induce la apoptosis en las células objetivo. ¿Veis de nuevo? 804 sube, 417 baja, 804, 417. Cuando miramos TNF-alfa, que induce inflamación local y sistémica y estimula, regula la respuesta inmune a toda una serie de marcadores, lo mismo. ¿Veis aquí que 804 sube, clostridiales baja? En IL-17A, esta es un marcador que influye en el reclutamiento de neutrófilos, las citoquinas proinflamatorias. De nuevo, aquí vemos 800, 804, pero fijaos siempre los clostridiales están abajo de todo, ¿vale? Y lo mismo con IL-22. Y además estas dos combinadas, IL-22 y IL-17, mejoran la barrera epitelial, la actividad antimicrobiana. Entonces, básicamente lo que estamos viendo en nuestros ratones es que cuando les administramos clostridiales estamos frenando la respuesta a estas vacunas y cuando les estamos administrando bacteroides las estamos incrementando. Entonces, el resumen de lo que os he enseñado es que los bacteroides mejoran la activación, proliferación de células T, la actividad citotóxica y los clostridiales, pues todo lo inverso, y además afectan a la reparación mucosa y actividad antimicrobiana de la mucosa. Y ahora viene la pregunta del $1.000.000, es ¿cuál es el mecanismo o mecanismos de acción? Una cosa que podemos hacer es mirar estas bacterias, qué metabolitos están produciendo o qué genes, digamos, están enriquecidos en este caso. Entonces lo que vemos es que a nivel tanto en el basal como preati sí que hay una serie de compuestos que están enriquecidos en los respondedores y una serie de compuestos que están disminuidos
en los respondedores. Y lo que es interesante aquí es que utilizando estas bases de datos, luego podemos ver la contribución de las distintas especies también. Y esto es interesante porque lo podemos dibujar, ¿no? Entonces vemos, estas bases de datos están muy sesgadas para E. coli. Entonces cuando nos centramos aquí lo que vemos, por ejemplo, L-ornitina, biosíntesis de nuevo, L-ornitina básicamente está producida por estos bacteroides. Esta, por ejemplo, el L-triptófano, la biosíntesis de triptófano, que esto es súper interesante y que ya Sergio ha apuntado en sus trabajos anteriormente, pues muchas de estas cosas vienen determinadas pues, por los clostridiales, etc. Pero luego, estos son las bacterias. Cuando nos vamos a los humanos, miramos su metaboloma, ¿vale? Y aquí tenéis los 30 principales, metabolitos 30 principales. Entonces, tanto a nivel prevacunación como antes de la ATI, aquí veis, estos son los respondedores y en gris los no respondedores. Entonces tenemos una clusterización muy decente, ¿vale? Y aquí sobre todo lo que estamos viendo es que la gente que responde tanto en prevacunación como antes de la interrupción de tratamiento tienen menos ácidos biliares conjugados, tienen menor metabolismo proteolítico protefactivo y además tienen aumentada la vía de la quinourina, desintoxicación relacionada al ciclo de arginina y urea y acetilación de aminoácidos, ¿vale? Y entonces me diréis, vale, Roger, pero nos estás contando un cuento. La mayoría de cosas estaban presentes en el basal. ¿Y esto cómo puede ser? ¿Vale? Pues sí, no es sorprendente. Entonces hay este trabajo previo, lo siento por la mala calidad. Este es un trabajo del grupo de Rafik Sekali, que básicamente lo que hizo es, a lo bestia, es recoger datos de centenares y centenares de personas vacunadas con vacunas de distintos tipos. Y aquí lo que veían ellos, aquí tenéis días antes y después de la vacunación, y aquí veis como la etnicidad, sexo, el time point, la vacuna, explicaban una proporción muy pequeña de la variación, o una proporción, bueno, de la variación, y en cambio todo esto, más de un 65% quedaba por explicar. Ellos lo que hicieron fue, entonces, cogieron a todas estas personas, les hicieron transcriptoma, y lo que vieron, básicamente, es que cuando tú llegas a una vacuna, eres como, yo soy yo y mis circunstancias. Llegas con todas tus circunstancias. No todo el mundo responde igual a la misma vacuna y en parte es por muchos motivos, ¿vale? Por toda la vida que has hecho antes, que se resume, ellos lo resumieron en inmunotipos. Habían una gente que tenían un inmunotipo de más inflamación, otros de poca inflamación y los otros que estaban en intermedio. Y el mensaje de este paper es que según el inmunotipo tuyo respondes distinto a las distintas vacunas, ¿vale? Así pues, ¿cuál es el mecanismo de acción? Entonces, la idea sería, cuando ya nos ponemos delante de una vacuna del VIH, pues ya tenemos una probabilidad distinta de responder a esta vacuna según de dónde venimos. ¿Cuál es el mecanismo de acción? La respuesta corta es no lo sabemos, ¿vale? Es como si hubiésemos encontrado una tablilla sumeria que nos está explicando exactamente cuál es el mecanismo de acción, pero claro, no sabemos cuneiforme, no entendemos. Está ahí, pero no entendemos, ¿vale? Pero estamos intentando empezar a entender. ¿Cómo lo concebimos nosotros? Pues bueno, para empezar, cada uno tiene su inmunotipo, ¿vale? Entonces, hay factores previos, que en este caso la inflamación es un factor importante que lo que hace es que te sube los bacteroides, parabacteroides y disminuye los clostridiales. Y por lo que estamos viendo aquí veis eje, microbioma, metaboloma y efectos en el huésped, como mínimo hay estas cuatro vías que nos están pareciendo realmente muy importantes. El eje de la arginina, citrulina, el eje del metabolismo de los ácidos biliares, las vías de degradación del azúcar y del carbono y el eje triptófano, quinourina. Me voy a centrar un poco en datos que tenemos de sales biliares. Esto es un tema que cuando yo lo estudié quedan dos solo. Habían pocos ácidos biliares, ahora se están descubriendo muchísimos. En nuestros datos, ¿vale? En prevacunación, lo que veis es que hay una correlación entre estas distintas bacterias enriquecidas y las empobrecidas en muchos aspectos, pero sí que vemos una correlación negativa entre bacteroides para Prevotella, los sales biliares, y un incremento en los clostridiales. Lo mismo antes de la ATI. Es decir, aquí tenemos mucho más por excavar y por entender, ¿vale? Pero si nos centramos solo en las sales biliares, aquí están. Las sales biliares, básicamente, lo canónico que hemos estudiado todos es que
tiene un efecto antiinflamatorio, ¿vale? Básicamente, ¿de acuerdo? Tenés las primarias, que son las que produce el hígado, y las secundarias, que tenemos estas tres, pero en realidad hay centenares y cada vez se están descubriendo más gracias a la inteligencia artificial también. Y este es un poco el lenguaje que la gente que cree mucho en las sales biliares es el lenguaje que establece el microbioma con el sistema inmunitario, como mínimo uno de los lenguajes, ¿vale? La cuestión es que en realidad lo que se ha visto es que la función de estas sales biliares depende mucho del contexto de la microbiota. En una microbiota equilibrada, básicamente el efecto neto es estas sales biliares inducen tolerancia, inmunidad controlada y un equilibrio metabólico. Lo que pasa es que cuando hay disbiosis, estas sales biliares también, no siempre las mismas, hay muchas, pero contribuyen a inflamación crónica, autoinmunidad. Y ahí, bueno, es un contexto que tenemos que terminar de entender. Cuando vamos a los datos de la ELIX 002, lo que sí que estamos viendo es que los respondedores significativamente, tanto pre-vacunación como antes de la interrupción de tratamiento, tienen más enzimas que están relacionadas con el metabolismo de las sales biliares. Y a la última o penúltima, esto nos está induciendo a pensar que un posible mecanismo de acción es que estos cambios en estas bacterias están influyendo en la actividad de la hidrolasa y de muchas otras enzimas. Y ahora lo que estamos intentando es validar estos resultados, digamos, con transcriptoma del huésped, que todavía está pendiente. Entonces, en conclusión, la infección por VIH conduce a la disbiosis intestinal, que a su vez está asociada con inflamación sistémica, que a su vez es la base de muchas comorbilidades. El inicio del tratamiento antirretroviral con inhibidores de integrasa mejora la disbiosis y reduce, pero no elimina completamente la inflamación y la activación inmunitaria. El microbioma modula, tiene un papel modulador de la respuesta a la vacuna contra el VIH y es relevante para la curación del VIH. Pasa que es un sistema extremadamente complejo, pero estamos aprendiendo realmente mucho. Existen distintos mecanismos de acción que se retroalimentan con la disbiosis y cada vez más, ahí os lo dejo, las sales biliares se están implicando cada vez más en el diálogo entre el microbioma y el sistema inmunitario. Entonces, como conclusión, entre pasión y acción, yo creo que al final, a día de hoy, la acción y la pasión pues, requieren más investigación. Muchísimas gracias y gracias a todos los colaboradores. Esto es imposible. Gracias.